Necesito contarle a alguien lo que pasó entre mi medio hermano y yo. Y sé que vas a juzgarme, sé que vas a pensar que debería haberme detenido, que debería haber dicho que no, que debería haber mantenido distancia. Pero la verdad es que en la tercera vez ya sabía que no era un accidente. Y aún así, no pude parar. Me llamo Lucas, tengo 21 años. Y esta es la historia de cómo descubrí algo sobre mí mismo que estaba completamente despistado para aceptar. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo una vida perfectamente normal hasta que una sola persona llegó y lo puso todo patas arriba? No estoy hablando de amor a primera vista. Estoy hablando de algo más confuso, más prohibido, más imposible de explicarle a cualquier persona que no haya pasado por esto. Antes de que todo sucediera, mi vida era simple. Vivía con mi madre en un apartamento pequeño, pero cómodo. Ella trabajaba mucho. Yo estaba terminando la universidad. Y nuestra rutina era tranquila, predecible, segura. Hasta que ella conoció a Roberto. Roberto era divorciado, tenía un hijo de 23 años, y por lo que mi madre me contaba, era un hombre gentil que la trataba con el respeto que mi padre nunca tuvo. Yo estaba feliz por ella. Realmente lo estaba. Se merecía ser feliz después de tantos años sola, cuidándome, trabajando el doble para pagar las cuentas. Cuando decidieron casarse, 6 meses después de conocerse, no cuestioné nada. Mi madre estaba radiante. Tenía ese brillo en los ojos que no veía desde que yo era niño. Y cuando Roberto sugirió que nos mudáramos todos a su casa, una casa más grande, con habitaciones separadas para mí y para Mateo, su hijo, parecía la elección natural. Mateo. Sabía su nombre antes de conocerlo. Mi madre hablaba de él a veces, siempre diciendo que era educado, responsable, trabajaba con diseño gráfico y vivía solo desde hacía 2 años. Pero aceptó volver a la casa de su padre para facilitar la convivencia de la familia recién formada. En ese momento, pensé que era un gesto noble de su parte. No esperaba nada cuando nos conocimos. Realmente no esperaba nada. Fue un domingo por la mañana, una semana antes de la boda. Mi madre y Roberto habían organizado un almuerzo para que Mateo y yo nos conociéramos antes de vivir bajo el mismo techo. Recuerdo que estaba nervioso. No sé por qué. Tal vez porque siempre tuve dificultades con gente nueva, o porque sabía que la dinámica de mi vida estaba a punto de cambiar completamente. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, literalmente mi cerebro se congeló. Mateo estaba ahí, con una camisa azul clara que hacía que sus ojos brillaran como locos, jeans oscuros, el pelo medio alborotado de una forma que parecía totalmente a propósito. Sonrió, extendió la mano y dijo: «Hola, tú debes ser Lucas. Mucho gusto, yo soy Mateo». Le estreché la mano. Sentí el calor de su palma contra la mía. Y algo extraño sucedió en mi estómago. Una especie de opresión, una sensación de caída. Como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies por una fracción de segundo. Dije «hola» de vuelta. O creo que lo dije. Mi voz salió medio ronca, medio temblorosa, y tuve que carraspear para disimular. El almuerzo fue extraño, no por mi madre o Roberto. Ellos estaban felices, conversando animados sobre los planes para la boda, sobre la luna de miel, sobre lo bueno que sería tener a toda la familia reunida. Pero yo apenas podía comer. Me quedaba mirando el plato, empujando la comida de un lado a otro, mientras mi cerebro libraba una guerra interna. ¿Por qué estaba tan de los nervios? ¿Por qué no podía dejar de fijarme en cada detallito? La forma en que Mateo agarraba el tenedor, la manera en que ladeaba la cabeza cuando escuchaba a alguien hablar, el sonido de su risa, grave y cálida, que hacía que el pecho se me apretara cada vez que la escuchaba. Esto estaba mal. Sabía que estaba mal. Él iba a ser mi medio hermano. En una semana, íbamos a vivir en la misma casa, compartir el mismo espacio, dividir el desayuno, el baño, la sala de estar. Y no podía, de ninguna manera, estar sintiendo lo que estaba sintiendo. Después de la boda, la mudanza ocurrió rápido. Mi madre y Roberto estaban demasiado emocionados para notar cualquier tensión. Y Mateo, al menos en la superficie, parecía completamente cómodo con la nueva configuración familiar. Me ayudó a cargar las cajas a mi habitación, hizo bromas sobre la cantidad de libros que tenía, me mostró dónde estaba todo en la casa. Era amable, educado,
Mantenía una distancia respetuosa, pero amigable. Y yo, por otro lado, era un desastre interno. Intentaba evitar estar a solas con él. Cuando entraba a la sala, yo buscaba una excusa para desaparecer. Cuando proponía ver una película juntos por la noche, yo decía que tenía que estudiar. Pensaba que si mantenía distancia, esta sensación rara iba a desaparecer. Que era solo una fase. Solo un mareo temporal causado por el cambio de la nada en mi vida. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más me afectaba su presencia. Comencé a notar cosas. Pequeñas cosas. La forma en que pasaba la mano por su cabello cuando estaba concentrado en la computadora. El olor de su jabón que quedaba en el aire después de que salía del baño. El sonido de sus pasos en el pasillo por la noche, cuando iba a su habitación. Me quedaba despierto escuchando, y me odiaba por eso. La casa tenía un baño compartido entre nuestras habitaciones. Era una de esas situaciones prácticas que tenían sentido en el plano de la casa, pero que se convirtieron en una tortura para mí. Porque cada vez que necesitaba usar el baño, tenía que pasar por el pasillo, quedarme a pocos metros de la puerta de su cuarto y rezar para no encontrármelo en el camino. Hasta que una noche, 3 semanas después de la mudanza, sucedió. Eran casi las 11 de la noche. Estaba en mi cuarto, intentando leer un libro para la universidad, pero no lograba concentrarme. Mi cabeza estaba en otro lugar, en el sonido amortiguado de su voz, hablando por teléfono en la habitación de al lado. En las risas ocasionales que se filtraban por la pared. Necesitaba ducharme. Lo había pospuesto todo lo que pude porque sabía que Mateo todavía estaba despierto. Pero estaba sudado, incómodo. Y eventualmente, el cansancio venció a la ansiedad. Agarré mi toalla. Fui hasta el baño. Me puse el pestillo. O eso creía. ¿Viste? Me desnudé. Abrí la ducha. Me metí bajo el agua caliente. Cerré los ojos e intenté relajarme. Dejé que el agua me cayera por la cara, por los hombros, llevándose un poco de toda esa tensión que había acumulado. Fue en ese momento cuando escuché que la puerta se abría. Mi corazón se detuvo. Giré la cabeza, todavía con los ojos entrecerrados por el agua, y vi a Mateo parado en la entrada del baño. Tenía la mano en el picaporte, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta en un "oh" silencioso de sorpresa. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. La cortina de la ducha era translúcida, no transparente, pero aún así dejaba ver siluetas, contornos. Yo podía ver su figura recortada contra la luz del pasillo, y él podía ver la mía. El tiempo pareció estirarse. No fueron más de 2, tal vez 3 segundos. Pero pareció una eternidad. Vi sus ojos recorrer mi silueta. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había sucedido. Vi el rubor subiéndole por el cuello, tomándole las mejillas. «Ay, perdón», dijo, la voz saliendo a todo volumen, casi un grito. «Creí que... la puerta no tenía llave. No sabía que estabas». No terminó la frase. Simplemente se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé ahí, parado bajo la ducha, con el agua cayendo sobre mí. El corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el pulso martilleando en mis oídos. ¿Qué acababa de pasar? Cerré la ducha con las manos temblando. Me sequé a las apuradas, me vestí y volví a mi cuarto casi corriendo. Cerré la puerta con llave. Me tiré en la cama y entonces me di cuenta. No tenía miedo. No estaba enojado. Estaba excitado. La forma en que me había mirado. Ese segundo de vacilación antes de apartar la vista. La manera en que su voz había fallado cuando intentó disculparse. Me pasé la mano por el rostro, intentando alejar los pensamientos. Esto estaba mal. Esto estaba completamente mal. Mateo era mi hermanastro. Vivíamos en la misma casa. Nuestros padres estaban casados. No podía haber nada más que una relación fraterna entre nosotros. Nada. Pero mi cuerpo no estaba escuchando la lógica. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento. La puerta abriéndose, sus ojos encontrándose con los míos, el rubor en sus mejillas. ¿Habrá sentido lo mismo que yo? No. Imposible. Solo estaba avergonzado, incómodo por haber invadido mi privacidad sin querer. Era eso. Solo eso. Intenté convencerme de eso, pero no pude. Al día siguiente,
Nos esquivábamos como dos imanes invertidos. Cuando nos topábamos en el pasillo, él miraba para el otro lado. Cuando nos sentábamos al desayuno, se quedaba callado, mirando el celular. Mi madre se fijó y preguntó si todo estaba bien, y Mateo soltó una excusa sobre el laburo. Pero yo sabía la verdad. Algo había cambiado entre nosotros esa noche. Una línea invisible había sido cruzada, y por más que quisiera fingir que nada había pasado, por más que quisiera volver a la rutina segura de antes, sabía que ya no era posible, porque no podía dejar de pensar en él, y peor aún, tenía la impresión de que él tampoco podía dejar de pensar en mí. Intenté convencerme de que aquello no significaba nada, que había sido solo un accidente incómodo que pronto sería olvidado. Pero entonces, 2 días después, intentaba actuar con normalidad. Pero ¿cómo actúas normal cuando cada rincón de la casa te recuerda a él? ¿Cuando el sonido de sus pasos en el pasillo hace que tu corazón se acelere? ¿Cuando desvías la mirada cada vez que sus ojos se encuentran? Lo estaba evitando, conscientemente, deliberadamente, como si mantener distancia física pudiera borrar ese momento en el baño, como si no mirarlo pudiera hacer que mi cuerpo olvidara la sensación de la cercanía. Spoiler: no funcionó. Esa noche hubo cena familiar. Mi madre había hecho esa lasaña que le encanta hacer cuando quiere impresionar, y todos estaban sentados a la mesa. Yo, mi madre, mi padrastro y él, Mateo. Del otro lado de la mesa, directamente en mi línea de visión, fijé mis ojos en el plato. Conté cada capa de pasta. Memoricé el patrón de la salsa. Cualquier cosa para no mirar hacia arriba. Pero lo sentía. Sentía el peso de su mirada. Ese silencio cargado entre nosotros mientras mi madre y mi padrastro conversaban sobre trabajo, sobre cuentas, sobre nada que importara. Y entonces sucedió. Mi madre hizo un chiste. Uno de esos chistes de madre que a nadie le parecen graciosos, pero que todos fingen que lo son. Mi padrastro se rió educadamente. Levanté los ojos sin pensar, y ahí estaba él, mirándome, con esa media sonrisa. Esa mirada cómplice de quien también encontró el chiste sin gracia, pero que al mismo tiempo estaba diciendo algo más. Algo que solo nosotros dos entendíamos. Le sonreí de vuelta, solo un segundo. Pero fue suficiente para que mi corazón se disparara. Y fue cuando me di cuenta. Esto no iba a pasar. Esta sensación no se iba a ir solo porque yo quisiera. Porque estaba mal. Porque era complicado. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Esa pregunta me persiguió durante los días siguientes. Intentaba convencerme de que era solo curiosidad. Solo la novedad de tener a alguien de mi edad en casa. Solo soledad, tal vez. Cualquier explicación racional que tuviera sentido. Pero la verdad era que nunca me había sentido así antes. Ni con las chicas que mis amigos decían que debería gustarme. Ni con nadie. Y eso me asustaba. Porque sabía lo que eso significaba. Lo sabía, pero no estaba listo para admitirlo. No estaba listo para ponerle un nombre. Para enfrentar las consecuencias. Vivíamos en la misma casa. Él era mi hermanastro ahora. Mi madre acababa de encontrar una estabilidad que nunca había tenido. Y yo estaba sintiendo cosas que podían destruir todo eso. Así que me alejé aún más. Empecé a salir más. Quedarme en mi cuarto con la puerta cerrada. Ponerme auriculares aunque no estuviera sonando música. Solo para tener una excusa para no conversar. Pero la casa no era lo suficientemente grande. No había distancia suficiente cuando vives bajo el mismo techo. Eran casi las 12 de la noche cuando bajé a buscar agua. La casa estaba oscura, sin ruido. Creí que andaba solo. Me equivocaba. Él estaba ahí, en la cocina, sentado en la barra con una taza de café frío en las manos, mirando al vacío. La luz del microondas era lo único que iluminaba, haciendo sombras en su cara que ya tenía memorizado sin darme cuenta. Podría haber vuelto. Debería haber vuelto. Pero en lugar de eso, entré. ¿No puedes dormir? Él rompió el silencio primero. Tampoco, dije, más bajito de lo que quería, como un susurro, como un secreto que nadie más podía escuchar. Él dibujó una media sonrisa. Siéntate acá. Hazme compañía a este insomne de mierda. Debería haber dicho que no. Debería haber agarrado mi agua y subido, pero mis pies me traicionaron. Me llevaron hacia él.
Me obligaron a sentarme ahí, en la barra de la cocina, a un par de centímetros de distancia. ¿Te está costando adaptarte?, pregunté, necesitando romper ese silencio que empezaba a pesar. Él se rió. Pero no era una risa feliz. Era una de esas risas cansadas, cargadas de cosas que no se dicen. Para nada, ni idea. Cuéntame. Y me contó. Me dijo lo difícil que era dejarlo todo tirado. Los amigos. La escuela donde había pasado los últimos 3 años. El cuarto que era solo suyo. La vida que conocía. Mi viejo pensó que sería mejor. Un nuevo comienzo. Pero creo que solo quería armar esta familia nueva suya y yo. Yo como que ya no encajo en su vida de antes. Había algo en su voz. Una vulnerabilidad cruda que hizo que algo dentro de mí se rompiera. Porque conocía esa sensación. De no encajar. De no tener opción. De tener que sonreír y fingir que todo está bien cuando por dentro estás gritando. Te entiendo. Y lo entendía. Más de lo que él imaginaba. Él se volteó hacia mí. Nuestros ojos se encontraron en esa luz tenue de la cocina. Y por primera vez, no desvié la mirada. ¿Sí?, preguntó en voz baja. Porque a veces te miro y tengo la sensación de que estamos viviendo la misma soledad. Solo que cada uno en su rincón. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Ese momento era peligroso. Era demasiado real, demasiado íntimo. Tal vez. Mi voz falló. Tal vez lo estemos. El silencio que vino después no era incómodo. Estaba cargado, lleno de cosas que ninguno de los dos estaba listo para decir. Podía sentir el calor de su cuerpo. Esa proximidad física que no debería significar nada, pero significaba todo. Extendió la mano. Lentamente. Como si estuviera probando qué se podía hacer. Y me tocó el brazo. Nada más. Un roce ligero. Sin dramatismo. Pero que quemó mi piel como si fuera fuego. Me alegra que estés aquí, dijo. Y había algo en sus ojos. Algo que reflejaba todo lo que yo estaba sintiendo. Algo que decía que quizá esto no era solo un asunto mío. Iba a responder. Iba a decir algo. Cualquier cosa. Pero entonces escuchamos pasos en el piso de arriba. Los dos nos alejamos instantáneamente. Como si nos hubieran atrapado haciendo algo malo. Y tal vez lo estábamos. ¿Mateus? La voz de mi padrastro sonó desde las escaleras. ¿Andas por ahí abajo? Sí, viejo, solo buscando agua, respondió, y su voz volvió a sonar normal, como si no hubiera pasado nada, como si esos últimos 10 minutos no lo hubieran cambiado todo. Salí de la cocina antes de que mi padrastro bajara. Subí corriendo a mi cuarto. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de controlar la respiración. Él también lo estaba sintiendo. No era solo yo, no era mi imaginación. Ese toque, esa mirada. Me alegra que estés aquí. La forma en que lo dijo, la forma en que me miró. Él también lo estaba sintiendo, y eso lo hacía todo infinitamente más complicado. Porque cuando solo tú lo sientes, puedes ignorarlo. Puedes fingir que no existe. Puedes enterrarlo profundo y seguir adelante. Pero cuando es recíproco, cuando sabes que la otra persona siente lo mismo, ahí no hay forma de fingir. Ahí tienes que enfrentarlo. Tienes que tomar decisiones. Pasé los días siguientes en un estado constante de hipervigilancia. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, sentía esa electricidad, esa tensión sin resolver, como una conversación pausada a la mitad, esperando ser continuada. Y la casa que ya era pequeña, comenzó a parecer minúscula. Cada espacio estaba cargado. La sala donde veíamos la tele con mi madre y mi padrastro, pero donde nuestras miradas se encontraban por encima de los celulares. El pasillo donde nuestros hombros se rozaban cuando pasábamos uno junto al otro. La escalera donde yo subía y él bajaba. Y por un segundo, nos quedábamos parados. Muy cerca. Muy conscientes. Era una tortura dulce. Un tipo de sufrimiento que no quería que acabara porque significaba cercanía. Significaba que él estaba ahí, que aquello estaba sucediendo. Pero también significaba conflicto. Conflicto moral. Conflicto familiar. Porque ¿cómo lidias con sentimientos por alguien que es tu familia ahora? Alguien que vive en la misma casa, comparte la misma mesa de la cena,
Forma parte de tu vida de una manera que debería ser simple, pero que se está volviendo imposible de ignorar. No tenía respuestas, solo tenía preguntas. Y miedo. Mucho miedo. Miedo de que esto saliera mal. Miedo de que saliera bien. Miedo de que mi madre lo descubriera. Miedo de lo que mi padrastro pensaría. Miedo de estar destruyendo la familia antes incluso de que tuviera oportunidad de formarse. Pero más que nada, tenía miedo de mí mismo, de lo que estaba sintiendo, de lo que esto significaba sobre quién era, porque aceptar aquello, aceptar que sentía algo por él, significaba aceptar otras verdades también, verdades que había empujado debajo de la alfombra durante años, verdades sobre mí que no estaba listo para enfrentar. Y entonces llegó aquella noche. Estaba en mi cuarto, estudiando, o eso pretendía, porque mi cabeza estaba en cualquier lado menos en los libros. Era tarde, casi las 10. Mi madre y mi padrastro ya se habían ido a la cama, y entonces tocó la puerta. ¿Estás ocupado? Su voz, bajita, incierta. El corazón me se disparó. No, entra. Abrió la puerta despacio. Entró, cerró tras de sí, y se quedó ahí, apoyado en la puerta, con las manos en los bolsillos, como si no supiera bien qué hacer. Perdón por molestarte. Estaba buscando mi cargador. Creí que lo podía haber dejado acá cuando armamos la compu la semana pasada. Era un quilombo de mentira, los dos lo sabíamos, porque la compu se había armado en la sala. Nunca había estado cerca de mi cuarto, pero la dejé pasar. Ah, dale. Busca. Hizo una búsqueda al pedo. Miró por todos lados, pero no estaba buscando de verdad. Solo estaba ahí, presente, llenando el aire. Y entonces se sentó. En mi cama, a mi lado. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Tan cerca que si movía mi mano algunos centímetros, nuestros dedos se tocarían. Tu cuarto es re diferente al mío, dijo mirando alrededor. Pero sus ojos volvían a mí. Siempre volvían a mí. Es más chiquito, respondí, porque tenía que decir algo, lo que fuera. Pero estás vos, dijo, y la forma en que lo dijo. No era normal, no era inocente. El aire se volvió denso, pesado, lleno de posibilidades. Me volteé hacia él, y ya me estaba mirando. Y esta vez no había forma de negarlo, no había forma de fingir. Estaba todo ahí, en su mirada, en la mía, en ese espacio mínimo entre nosotros que se iba haciendo más pequeño cada segundo. Levantó la mano, lentamente, dudoso, como si me estuviera dando tiempo para retroceder, para decir que no, para detener todo eso antes de que se fuera de las manos. Pero no retrocedí. Sus dedos tocaron mi cara, suave, tibios, y cerré los ojos permitiéndome sentir, solo sentir. No sé qué está pasando, susurró. Pero yo no puedo dejar de pensar en vos. Abrí los ojos y vi miedo, vi confusión, pero también vi verdad. Vi el mismo torbellino que estaba dentro de mí reflejado en sus ojos. Yo también. Fueron las únicas palabras que pude decir, pero eran suficientes. Se acercó, centímetro a centímetro, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte, tan rápido, que parecía que se me iba a salir del pecho. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía. Podía ver cada detalle de su cara, tan cerquita, tan de verdad. Y entonces... Mateus, ¿estás ahí? La voz de mi padrastro. Desde el pasillo, llamando. Los dos nos congelamos, como estatuas, como si no respirar nos hiciera desaparecer. Voy, respondió, y su voz tembló. Solo un poco, pero tembló. Se levantó. Rápido. Se alejó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Y por un segundo, solo se quedó ahí, parado, mirándome, como si quisiera decir algo, hacer algo, terminar lo que habíamos comenzado, pero no podía, no ahí, no en ese momento. Buenas noches, dijo, y salió. La puerta se cerró, y me quedé solo, sentado en mi cama, con el corazón todavía disparado, con la piel todavía ardiendo donde me había tocado. Y lo supe. Supe con absoluta certeza. No era solo atracción, no era solo curiosidad. Era algo más grande,
algo más profundo, algo que no podía ser ignorado o empujado debajo de la alfombra. Él sentía lo mismo, y eso lo cambiaba todo. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, reviviendo cada segundo, cada palabra, cada toque, cada mirada. Y cuando finalmente cerré los ojos, de madrugada, ya casi amaneciendo, soñé con lo que podría haber pasado si aquella puerta no se hubiera abierto, si aquel momento no hubiera sido interrumpido. Soñé con posibilidades, con verdades, con decisiones que iba a tener que tomar tarde o temprano. Porque una cosa era cierta: esto no se iba a ir. No iba a desaparecer solo porque era complicado, solo porque era aterrador. Y en algún momento iba a tener que decidir: seguir escondiendo, seguir fingiendo, o arriesgarlo todo. Arriesgar la familia, la estabilidad, la seguridad. Arriesgarlo todo por una verdad que estaba ardiendo dentro de mí, pidiendo ser vivida. Y mientras me quedaba dormido, exhausto, confuso, pero extrañamente esperanzado, una última pregunta resonó en mi mente. ¿Y si dejaba que esto sucediera? ¿Qué vendría después? A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo adolorido, como si hubiera peleado con el sueño toda la noche y perdido. Las sábanas estaban revueltas, la almohada en el suelo, y mi corazón aún latía al ritmo acelerado de los sueños que me persiguieron hasta el amanecer. No podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. No después de esa noche, no después de sentir el peso de su cuerpo presionando el mío, no después de entender que todos esos accidentes habían dejado de ser accidentales hacía mucho tiempo. Bajé a desayunar con la sensación de que caminaba hacia un abismo. Mi madre hablaba algo sobre su fiesta de cumpleaños el fin de semana, pero las palabras llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Y entonces él entró en la cocina. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, tal vez dos, pero fue tiempo suficiente para ver que él tampoco había dormido. Las ojeras lo delataban, la forma en que sostenía la taza de café con demasiada fuerza, los dedos blancos alrededor de la porcelana. Se sentó al otro lado de la mesa, pero incluso con esa distancia física, podía sentir la tensión estirada entre nosotros como un hilo a punto de romperse. Cada mirada que lanzaba en mi dirección parecía cargar un peso, una pregunta no formulada, un deseo contenido. Y sabía, con una certeza que me aterrorizaba y me aliviaba al mismo tiempo, que no podíamos seguir así. La mañana se arrastró con una lentitud torturante. Intenté concentrarme en el trabajo, en las clases que necesitaba planear para el lunes, pero mi mente volvía siempre al mismo lugar. Esa habitación oscura, ese beso robado, esa sensación de estar finalmente viviendo algo verdadero por primera vez en la vida. Y cuanto más pensaba, más una verdad se solidificaba dentro de mí como concreto secándose. Necesitaba tener esta conversación. No importaba el miedo, no importaban las consecuencias. No podía seguir viviendo en ese limbo de incertidumbre. Pasé la tarde ensayando en mi cabeza qué iba a decir. Tenemos que hablar sobre lo que pasó. No, muy directo. Sé que vos también lo sentiste. Muy atrevido. Esos accidentes. Cobarde. Cada frase que se me ocurría parecía que no daba, que no alcanzaba para contener la magnitud de todo lo que estaba sintiendo. ¿Cómo le pones palabras a algo que te aterroriza y te completa al mismo tiempo? Pero antes de que pudiera juntar las agallas para armar la oportunidad, fue él quien vino a buscarme. Estaba en la terraza, intentando respirar un poco de aire limpio, cuando escuché que la puerta corrediza se abría. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Mi cuerpo entero se puso consciente de su presencia, cada nervio en rojo. ¿Podemos hablar? Su voz salió bajita, casi un susurro, pero firme. ¿Solos? El corazón se me disparó. Me giré y encontré esos ojos. Y esta vez él no apartó la vista. Había determinación ahí, miedo también, y algo más que no sabía cómo nombrar pero que hacía que el estómago me se anudara. Mi pieza, dije, sorprendido por lo firme que salió mi voz. En 5 minutos. Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, entré en la habitación, y por primera vez desde que nos mudamos a esa casa, cerré la puerta con llave. No fue un accidente esta vez. Fue una elección deliberada, consciente.
una declaración de intenciones. Cuando tocó la puerta, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo desde el pasillo. Abrí la puerta y él entró rápidamente, sus ojos ya verificando que la puerta estaba cerrada con llave. La tensión en el aire era casi palpable, eléctrica. Nos quedamos ahí parados, unos 2 metros de distancia entre nosotros, pero parecía que estábamos separados por un océano. Pasó la mano por su cabello, un gesto nervioso que había visto docenas de veces pero que ahora parecía cargado de vulnerabilidad. Creo, comenzó. Y luego se detuvo, mordiéndose el labio. Respiró profundo. Creo que tenemos que dejar de fingir que todos esos momentos fueron accidentes. La honestidad cruda de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había forma de volver atrás después de eso. La verdad había sido puesta sobre la mesa, desnuda e inevitable. Lo sé, dije, mi voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Yo también. Yo tampoco creo que lo fueran. Dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero fue como si todas las barreras invisibles que habíamos construido entre nosotros comenzaran a derrumbarse. La toalla, dijo, y había algo casi doloroso en su voz. La película. Anoche. Yo. Cerró los ojos, como reuniendo coraje. No puedo dejar de pensar en ti. Y esto me está volviendo loco porque no debería ser así. Porque eres mi hermano. Porque nuestra familia. Porque todo, pero no puedo. Cada palabra era como una confesión arrancada de algún lugar profundo, y reconocí ahí el mismo miedo, la misma confusión, el mismo deseo que me consumía. No estaba solo en esto. La revelación me golpeó con una fuerza arrolladora. Yo también. Las palabras salieron de mí en un susurro quebrado. Me quedo despierto por las noches pensando en ti. Invento excusas para estar en la misma habitación que tú. Yo. Respiré profundo, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Pasé tanto tiempo de mi vida intentando entender quién era, sintiéndome equivocado, sintiéndome roto. Y entonces apareciste tú, y por primera vez me sentí completo. La vulnerabilidad de aquel momento era casi insoportable. Estábamos allí, 2 hombres aterrorizados, exponiendo nuestras verdades más íntimas, arriesgando todo. Y en medio de esa exposición cruda, algo extraordinario estaba sucediendo. Nos estábamos permitiendo ser vistos de verdad. Tengo miedo, admitió, y había lágrimas en sus ojos también ahora. Tengo miedo de lo que esto significa. Tengo miedo de lo que dirá la familia, de lo que pensará el mundo. Tengo miedo de arruinarlo todo. Yo también, dije, y esta vez di el paso que cerró la distancia entre nosotros. Estoy aterrado. ¿Pero sabes qué me asusta más? Lo miré directamente a los ojos. Pasar el resto de mi vida fingiendo que no siento esto. Nos quedamos allí, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Tan cerca que podía contar los latidos acelerados de su corazón. O tal vez eran los míos, o tal vez ambos latiendo al mismo ritmo frenético. ¿Puedo besarte?, preguntó. Y había algo tan puro en aquella pregunta, tan respetuoso y al mismo tiempo tan cargado de deseo, que sentí mis defensas finales derrumbarse. No respondí con palabras. Simplemente cerré aquellos últimos centímetros que nos separaban, y por primera vez, sin ninguna excusa de accidente o coincidencia, nuestros labios se encontraron. No fue como en la película, rápido y robado. Fue lento, deliberado, una elección consciente que hacíamos juntos. Fue suave al principio, casi vacilante, como si todavía estuviéramos probando si esto era real. Pero entonces algo se rompió dentro de nosotros. Todas aquellas semanas de tensión y negación y deseo contenido finalmente encontrando salida. Sus manos encontraron mi rostro, acercándome más, y las mías se aferraron a su camisa, anclas en un mar de sensaciones abrumadoras. El beso se profundizó, se volvió más urgente, y sentí años de represión y miedo disolviéndose a cada segundo. Por primera vez en mi vida, no estaba fingiendo ser alguien que no era. Por primera vez, estaba siendo completa, honesta, aterradoramente yo mismo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente en la mía y cerró los ojos. Me quedé allí, sintiendo el peso de aquel momento, la magnitud de lo que acabábamos de hacer.
No había forma de deshacer esto. No había forma de volver atrás. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas pasando de un susurro. Abrió los ojos, y lo que vi allí era una mezcla de miedo, alivio, y algo que se parecía peligrosamente al amor. No lo sé, admitió. Pero sé que no puedo fingir que esto no sucedió. No quiero fingir. Yo tampoco. Nos quedamos allí un tiempo más, abrazados, como si el mundo afuera pudiera esperar solo un poco más. Pero obviamente no podía. La realidad comenzó a infiltrarse de nuevo poco a poco. Éramos dos hombres que acababan de cruzar una línea que la sociedad, que nuestra familia, que todo a nuestro alrededor decía que no debía ser cruzada. Cuando finalmente nos separamos, la atmósfera en el cuarto había cambiado. Ya no era aquella tensión sexual cargada de antes. Era algo más profundo, más complejo. Era la conciencia de lo que habíamos iniciado y de todo lo que esto significaba. Esto tiene que quedarse entre nosotros, dijo. Y había dolor en aquellas palabras. Al menos por ahora. Hasta que entendamos. Hasta que sepamos cómo. Lo sé, dije, aunque aquellas palabras dolían. Porque tenía razón. No podíamos simplemente bajar las escaleras y anunciar al mundo que nos habíamos enamorado el uno del otro. Las complicaciones eran infinitas, aterradoras. Me besó de nuevo, más suave esta vez, casi una promesa. No me arrepiento, susurró contra mis labios. Yo tampoco. Y era verdad. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todas las razones lógicas por las que aquello era una mala idea, no me arrepentía. Por primera vez en mi vida, había elegido mi felicidad. Había elegido mi verdad. Pero mientras salía del cuarto, verificando el pasillo antes de desaparecer escaleras abajo, una nueva ola de miedo me golpeó. Porque ahora, esto era real. Ya no era fantasía. Ya no era tensión no resuelta. Era una relación, secreta y complicada y potencialmente destructiva para todo lo que conocíamos. Me senté en la cama, todavía sintiendo su sabor en mis labios, todavía sintiendo el calor de su cuerpo en mis brazos, y una verdad terrible se instaló en mi pecho. Ambos sabíamos que esto era solo el comienzo, pero ninguno de nosotros entendía realmente lo que estábamos arriesgando. No todavía. Abajo, podía oír a mi madre riéndose de algo en la TV, feliz y ajena al terremoto que acababa de suceder en el cuarto de su hijo. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? Y cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz, ¿qué quedaría de nosotros? Pero por ahora, en aquel momento suspendido entre la confesión y las consecuencias, me permití simplemente sentir. Sentir el miedo, sí. Sentir la incertidumbre, absolutamente. Pero sentir también por primera vez en tanto tiempo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Los primeros días fueron los más difíciles, no porque no supiera lo que sentía por él, eso nunca había estado más claro en mi vida, sino porque cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía que ser calculada. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos el desayuno con mi madre, veíamos TV con mi padre en el sofá de la sala. Y todo este tiempo, cargábamos un secreto que quemaba por dentro, pidiendo ser liberado. Nos inventamos nuestro propio idioma. Un mensaje de texto que parecía inocente. Necesito tu ayuda con un laburo de la facu. Significaba, te veo en mi cuarto cuando todos duerman. Una mirada que duraba medio segundo más en la mesa significaba, te extraño, incluso estando acá al lado tuyo. Una sonrisa chiquitita al encontrarnos en el pasillo significaba, te amo, aunque no pueda decirlo en voz alta. La madrugada se volvió nuestro aliado. Cuando la casa finalmente se callaba, cuando las luces del pasillo se apagaban una a una, cuando escuchaba los pasos de mis viejos alejándose hacia su cuarto, el corazón se me disparaba. Esperaba 10 minutos, 15, 20 para estar bien seguro. Y después escuchaba, tan bajito que casi no parecía real, que la puerta del cuarto de al lado se abría con ese chirrido casi imperceptible que había memorizado. 3 golpes suaves en mi puerta. Nuestra contraseña, nuestra señal de que era seguro. En esas horas robadas de la noche, sentados en el piso de mi cuarto con la espalda apoyada en la cama, hablábamos en susurros sobre todo. Sobre quiénes éramos antes de conocernos, sobre los miedos que cargábamos solos durante tanto tiempo,
sobre lo raro que era, y lo liberador al mismo tiempo, finalmente poder ser auténticos con alguien. ¿Siempre lo sabías?, preguntó una de esas noches, la voz tan bajita que tuve que inclinarme para escuchar. Creo que sí, respondí, pasando mis dedos por los suyos con una delicadeza que parecía proteger ese momento para que no se hiciera polvo. Pero saber y aceptar son dos cosas diferentes. Saber es fácil. Aceptar duele, porque significa admitir que no sos quien todos esperan que seas. Apretó mi mano. ¿Y ahora? ¿Lo aceptaste? Respiré profundo. Por primera vez en mi vida, me siento auténtico. Me siento completo, como si todas las piezas desconectadas de quién soy finalmente tuvieran sentido. Era verdad. Cada palabra era verdad. Pero la verdad también era que vivir esa autenticidad en la clandestinidad tenía un precio, y ese precio cobraba intereses diarios. Fue un viernes que nos animamos a arriesgarnos. Mis padres habían ido a comer con amigos y volvían tarde. Mi hermano menor estaba durmiendo en casa de un compañero. Por primera vez teníamos toda la casa para nosotros solos. Hagamos algo diferente, dijo, los ojos brillando con esa emoción que me hacía sonreír incluso en los días que me cagaban de estrés. Algo normal, como si pudiéramos ser. Solo nosotros. Pidieron comida, pusimos una peli. Nos sentamos en el sillón de la sala. El mismo que días antes fingíamos ser solo hermanos mirando cualquier cosa al pedo. Pero esta vez no había teatro. Esta vez, cuando apoyó su cabeza en mi hombro, no tuve que pretender que eso era normal entre hermanos. Cuando nuestros dedos se entrelazaron, no tuve que estar checando si alguien nos veía. Durante 3 horas, vivimos en una realidad alternativa donde no teníamos que andar escondiéndonos. Y entonces escuché la llave girando en la cerradura. El pánico es una sensación física. No es solo mental. Es el corazón que se detiene y luego se dispara. Es el aire que desaparece de los pulmones. Es la sangre que se vacía del rostro tan rápido que sientes mareo. Volvieron temprano. Logré susurrar, ya levantándome de un salto, creando distancia entre nosotros como si eso pudiera borrar los últimos minutos. La puerta se abrió. Mi madre entró primero, sosteniendo su bolso, con una expresión cansada que rápidamente se transformó en sorpresa al vernos. ¿Todavía están despiertos?, dijo, quitándose los zapatos. Mi padre entró justo después, aflojándose la corbata. Estábamos viendo una película, respondí, y me impresionó cómo mi voz salió firme a pesar del terremoto que estaba ocurriendo dentro de mí. Qué bueno que se están llevando bien, dijo mi madre, sonriendo. Me alegra que lo hayas acogido así, hijo. Sé que no fue fácil de repente tener que compartir espacio. La ironía de esas palabras me cortó como una cuchilla. Vamos a dormir, anunció mi padre, ya dirigiéndose al pasillo. Ustedes tampoco se queden hasta muy tarde. Esperamos en silencio absoluto hasta escuchar la puerta de su habitación cerrarse. Y entonces lo miré. Su rostro estaba pálido, las manos temblando levemente. Eso estuvo demasiado cerca, susurró. Lo sé. ¿Y si hubieran llegado 5 minutos antes? ¿Y si nos hubieran visto? Pero no nos vieron, interrumpí, aunque sabía que el alivio era temporal. Todo está bien, pero no lo estaba, y ambos lo sabíamos. Esa noche no hubo golpes suaves en mi puerta, no hubo conversaciones susurradas. Nos quedamos cada uno en su habitación, procesando qué tan cerca habíamos estado de que todo se derrumbara. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por cada momento robado de felicidad, había 3 de ansiedad. Por cada beso escondido, había una hora de paranoia después, repasando mentalmente si alguien podría haber visto, haber escuchado, haber sospechado. Mi hermana mayor, que vivía en otro estado y nos visitaba los fines de semana, comenzó a hacer comentarios. Ustedes dos están muy unidos, dijo un domingo, mientras preparábamos el almuerzo juntos. Es curioso. Cuando papá dijo que se volvería a casar y que tendrías un hermano de tu edad, pensé que sería un desastre. Pero ustedes parecen mejores amigos. Nos llevamos bien, respondí, concentrándome en cortar las verduras con precisión quirúrgica, para no tener que mirarla. Es más que eso. A veces parece que tienen un lenguaje propio. O sea,
Se miran y parece que entienden exactamente lo que el otro está pensando. Mi corazón se aceleró. Es solo, no sé, afinidad. Algunas personas se conectan. Ella me observó durante un largo momento y sentí el peso de aquella mirada. Solo ten cuidado, dijo finalmente la voz más baja. La gente puede malinterpretar cuando dos chicos son muy cercanos. Ya sabes cómo es. No pude dormir esa noche. Me quedé acostado en la oscuridad, mirando el techo, las palabras de mi hermana resonando en mi cabeza. ¿Sospechaba? ¿Estaba intentando advertirme de algo? ¿O era solo un comentario inocente que mi paranoia había amplificado? Mi celular vibró. Un mensaje de él. ¿Estás despierto? Sí. ¿Podemos hablar? Esperé 20 minutos para asegurarme de que todos durmieran. Abrí la puerta despacio, y ahí estaba él, recostado en la pared del pasillo, el rostro iluminado apenas por la luz tenue que venía de la cocina. Entramos a mi habitación. Nos sentamos en la cama, esta vez, no en el suelo. Él tomó mi mano. Ya no aguanto esto, susurró, y había lágrimas en sus ojos. Vivir como si tú no fueras la persona más importante de mi vida. Fingir que lo que siento por ti es fraternal. Mentir cada vez que alguien pregunta si estoy interesado en alguien. Odio esto. Yo también, admití, sintiendo mi propia voz temblar. Pero ¿qué podemos hacer si les contamos? Lo sé, créeme, lo sé. Se limpió las lágrimas con rabia. Mi padre me echaría de casa. Tu madre nunca más te miraría de la misma forma. Y nosotros nos separarían. Entonces, seguimos así, dije, aunque las palabras dolieran al salir. Seguimos ocultándolo, seguimos siendo cuidadosos. ¿Por cuánto tiempo? Me miró fijamente, y en aquellos ojos había una pregunta más grande de lo que las palabras expresaban. ¿1 año? ¿5 años? ¿Para siempre? No tenía respuesta, porque la verdad era que no lo sabía. No podía imaginar un futuro donde pudiéramos ser abiertos sobre lo que éramos el uno para el otro, pero tampoco podía imaginar un futuro sin él. Lo descubriremos. Fue todo lo que pude decir. Juntos. Descubriremos cómo hacer que esto funcione. Se inclinó y me besó, despacio, con una intensidad que cargaba todo el miedo, toda la frustración, todo el amor que no podíamos expresar durante el día. Te amo, susurró contra mis labios. Y eso me asusta tanto como me hace feliz. Yo también te amo, respondí, y fue la primera vez que dije esas palabras en voz alta. La primera vez que lo admití, no solo ante él, sino ante mí mismo. En ese momento, abrazados en la oscuridad de mi habitación, con el mundo durmiendo a nuestro alrededor, tomé una decisión silenciosa. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba lo difícil que fuera, encontraría una forma de vivir esta verdad sin tener que ocultarla en las sombras. Pero antes de que pudiera decir algo, escuchamos un sonido. Pasos en el pasillo. Nos separamos instantáneamente. Él se levantó de un salto, los ojos abiertos como platos de pánico. La manija de mi puerta comenzó a girar. Métete en el armario, susurré desesperado, empujándolo hacia el guardarropa. La puerta se abrió. Mi madre estaba ahí, con bata, con una expresión preocupada. Hijo, ¿estás bien? Escuché voces. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Estaba en el teléfono, hablando con un amigo que tiene problemas. Ella entró un paso en la habitación, mirando alrededor. Mis ojos fueron involuntariamente hacia el armario, donde él estaba escondido, y me obligué a mirarla de nuevo. ¿A esta hora? Son las 2 de la mañana. Es que estaba muy mal, crisis de ansiedad. No podía dejarlo solo. Ella me observó durante un largo momento, muy largo, y entonces suspiró. Eres un buen amigo, pero necesitas dormir. Mañana hay clase temprano. Lo sé. Ya estoy terminando. Ella asintió con la cabeza, pero antes de salir, miró una vez más alrededor de la habitación. Como si estuviera buscando algo. Como si supiera que había algo mal, pero no pudiera identificar qué. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. La puerta se cerró. Esperé. 10 segundos, 20, 30, hasta escuchar la puerta de su habitación cerrarse.
Él salió del armario, el rostro aún más pálido que antes. Ella casi. Lo sé. Esto no puede seguir así. Lo sé. Nos miramos en el silencio pesado de aquella madrugada, y ambos entendimos la misma verdad dolorosa. No podíamos seguir viviendo de esta forma. La mentira se estaba volviendo insostenible. Los riesgos, cada vez mayores. Y tarde o temprano, algo tendría que cambiar. Él volvió a su habitación sin decir nada más. Y yo me quedé ahí, sentado en la cama, sabiendo que habíamos llegado a un punto de no retorno. Algo necesitaba cambiar. Y entonces, cambió. Pasó un martes cualquiera. Mi madre había vuelto del laburo más temprano porque no se sentía bien. Yo no me enteraba. Él tampoco. Estábamos en mi cama, tan pegados el uno al otro que no escuchamos los pasos en el pasillo. No escuchamos que la puerta se abría. Solo me di cuenta cuando escuché su grito. El sonido que hace una madre cuando su mundo se derrumba no es algo que olvides. No es enojo. No es dolor. Es una mezcla de shock, traición y horror puro. Es el sonido de todas las expectativas haciéndose polvo de una sola vez. ¿Qué están haciendo? Su voz se quebró. Él saltó de la cama tan rápido que casi se cae. Yo me paralicé, el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Todo lo que podía pensar era: se terminó todo. Ella se quedó ahí, parada en la puerta, con una mano en el pecho y la otra agarrando el marco como si lo necesitara para no caer. Sus ojos iban de mí a él, de vuelta a mí, intentando procesar, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. Cualquier explicación que no fuera la verdad obvia que estaba justo ahí delante de ella. Mamá, yo. No. Levantó la mano, cortando mis palabras antes de que siquiera salieran. No. Ustedes. Ustedes son hermanos. No lo somos, dijo él, con una voz firme que no esperaba. Somos hermanastros. No compartimos sangre. Esto no es. Viven en la misma casa. Su voz subió una octava. Crecieron juntos. ¿Cómo pueden? ¿Cómo se atreven a hacerle esto a esta familia? Esta familia. Como si fuéramos una unidad sagrada que yo había profanado. Como si el amor que sentía fuera una enfermedad, una traición, un pecado. Escuché pasos pesados en la escalera. Mi padrastro apareció detrás de ella, confundido. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Ellos están juntos. Tu hijo y mi hija están teniendo un romance. La palabra romance me pegó como un puñetazo, como si lo que sentíamos fuera asqueroso, a escondidas, vergonzante, como si no fuera de verdad. La cara de mi padrastro cambió. Primero incredulidad, después algo más oscuro, rabia que se contenía, decepción brutal. Baja, le dijo a su hijo, ahora. Él me miró un momento y vi todo en esa mirada. Miedo, arrepentimiento, amor, pero principalmente una pregunta sin palabras. ¿Qué hacemos? No tenía respuesta. Bajó. Yo me quedé ahí, temblando, todavía en pijama, sintiendo todo el peso del juicio de mi madre sobre mí. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz quebrada. Algunos meses, admití. Algunos meses. Repitió las palabras como si estuviera masticando vidrio. Has estado mintiéndome durante meses, fingiendo que todo estaba normal. Mientras tú, con él, bajo mi propio techo. Mamá, no estaba fingiendo, solo. Estabas ocultándolo, porque sabías que estaba mal. Y ahí estaba, la acusación que más temía, que lo que sentía estaba mal. No está mal, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No elegí esto, no elegí enamorarme de él, pero sucedió, y no puedo cambiar lo que siento. ¿No? Dio un paso dentro de la habitación, los ojos brillando. ¿No puedes simplemente parar? ¿Simplemente decidir que esto es una locura y terminarlo antes de que destruya a esta familia? ¿Destruir la familia? Mi voz tembló. Estoy viviendo mi verdad.
Estoy siendo honesta por primera vez en mi vida. ¿Cómo eso destruye algo? Porque son hermanos, gritó, y el sonido resonó por la habitación. No importa que no compartan sangre, a los ojos del mundo, a los ojos de esta familia, son hermanos, y esto es inaceptable. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer, no frente a ella, no cuando me estaba haciendo sentir como si fuera algo roto, equivocado, inmoral. Vístete y baja, ordenó. Vamos a tener una conversación de verdad, como familia. Salió, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me vestí con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharme el pantalón. Cada prenda de ropa parecía pesar 1 tonelada. Sabía lo que venía. Una intervención. Un intento de hacerme ver el error de mis caminos. Una exigencia para terminar la relación. Cuando bajé, estaban todos en la sala. Mi madre en el sofá, brazos cruzados, ojos rojos. Mi padrastro en el sillón, con la mandíbula tensa. Y él, de pie cerca de la ventana, mirando afuera como si quisiera desaparecer. «Siéntate», dijo mi madre, señalando el sofá vacío frente a ella. Me senté. El silencio fue ensordecedor. Fue mi padrastro quien habló primero. Su voz era baja, controlada, pero podía sentir la rabia por debajo. «Confié en ti», dijo, mirando a su hijo. «Confié en que respetarías a esta familia, que respetarías los límites, y tú rompiste eso». «Papá, no hicimos nada malo». «¿Nada malo?» Mi padrastro soltó una risa amarga. «Estás teniendo una relación con tu hermanastra. Eso es más que malo. Es enfermizo». La palabra enfermizo me cortó más profundo que cualquier otra. «No es enfermizo», dije, encontrando mi voz. «Nos amamos. No hay nada de enfermizo en eso». Mi madre negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «No entiendes lo que estás diciendo. El amor no es suficiente. Hay reglas. Hay límites. Y ustedes cruzaron todos». «¿Reglas de quién?», pregunté. ¿De la sociedad? ¿De personas que ni siquiera nos conocen? ¿Por qué sus opiniones importan más que lo que yo siento? Porque tienen razón». Mi madre levantó la voz nuevamente. «Esto no es natural. No está bien. Y si continúan con esto, se van a arrepentir. Van a perder amigos. Van a perder respeto. Van a perder a esta familia». Y ahí estaba, la amenaza que sabía que venía. «Entonces estás diciendo que si no termino con él, ¿me echas?». Mi voz estaba calmada ahora, demasiado calmada. La calma antes de la tormenta. Ella dudó. Mi padrastro la miró, esperando. «Estoy diciendo», comenzó, eligiendo las palabras cuidadosamente, «que si eliges continuar esta relación, estás eligiendo darle la espalda a todo lo que construimos como familia, y habrá consecuencias». Lo miré. Él me estaba mirando, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío, y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Cruzó la sala y se paró a mi lado. «Entonces yo también elijo», dijo, mirando directamente a su padre. «La elijo a ella, elijo lo que sentimos. Y si eso significa perder su aprobación, que así sea». El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre soltó un sollozo. Mi padrastro cerró los ojos, negando con la cabeza lentamente. «No saben lo que están haciendo», dijo con la voz quebrada. «Son jóvenes. Creen que el amor lo conquista todo. Pero no es así. La vida es más complicada que eso». «Sé que es complicada», dije. «Pero también sé que no puedo retroceder. No puedo fingir que no siento lo que siento. No puedo vivir mintiendo solo para hacerlos felices». Mi madre me miró fijamente, y por un momento vi algo quebrarse en ella. No rabia, no juicio. Solo tristeza profunda. «Estabas tan feliz en los últimos meses», dijo suavemente. Pensé que finalmente habías encontrado tu lugar, que finalmente estabas bien». «Y lo estaba», dije, sintiendo las lágrimas finalmente comenzar a caer. Por primera vez en mi vida estaba realmente bien, y fue por él. Ella negó con la cabeza, limpiándose los propios ojos. «Necesito tiempo», dijo. «Necesito procesar esto. Pero ahora no puedo mirarlos a ustedes dos sin sentir que fracasé. Como madre, como persona». «No fracasaste», dije. «Solo
¿No entiendes? No, concordó amargamente. No entiendo. Mi padrastro se levantó, poniendo la mano en el hombro de mi madre. Creo que es mejor que vayan a sus habitaciones, dijo. Necesitamos hablar, a solas. Subimos en silencio. En el pasillo, antes de entrar a su habitación, tomó mi mano. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. ¿Decir la verdad? Lo miré. Miré el rostro que había aprendido a amar, y sentí una mezcla de terror y alivio. No lo sé, admití, pero al menos ahora lo saben. Ya no estamos ocultándonos. Besó mi frente. Superaremos esto, juntos. Pero esa noche, acostada en mi cama, escuchando los murmullos furiosos que venían de la sala de abajo, no estaba tan segura. ¿Valió la pena? La verdad siempre vale la pena. ¿O había cosas que era mejor dejar en la oscuridad? Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Mi madre apenas me hablaba. Cuando lo hacía, era en monosílabos, educada, distante, como si fuera una extraña viviendo en su casa. Mi padrastro evitaba el contacto visual. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de silencio incómodo, donde el único sonido era el de los cubiertos raspando los platos. Y él intentaba mantener todo unido, pero yo veía el peso aplastándolo también. La culpa de decepcionar a su padre. El miedo de perder la familia que apenas había encontrado cuando nuestros padres se casaron. Hubo momentos en que pensé en rendirme. Momentos en que el dolor del rechazo era tan insoportable que consideré terminar todo, solo para recuperar a mi madre. Solo para volver a ser parte de la familia. Pero entonces, él me encontraba en el pasillo, o tocaba mi mano debajo de la mesa durante la cena silenciosa, y recordaba por qué todo esto importaba. Porque el amor no era algo que simplemente apagas por conveniencia, porque la autenticidad tenía un precio, pero vivir una mentira costaba aún más. Una noche, 3 semanas después de la revelación, estaba sentada en el jardín trasero, mirando las estrellas, cuando mi madre salió. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado en el banco de madera que mi padrastro había construido cuando se casaron. Nos quedamos ahí en silencio por mucho tiempo. Fui joven una vez, dijo finalmente, con voz baja. Sé lo que es sentir que nadie entiende, que todos están en tu contra. No respondí. No estaba segura de hacia dónde iba. Pero también he sido madre por mucho tiempo, continuó. Y el trabajo de una madre es protegerte del dolor, del juicio, de decisiones que pueden destruir tu vida. ¿Crees que él va a destruir mi vida?, pregunté suavemente. Suspiró. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero tengo miedo. Miedo de lo que dirá la gente, de lo que esto les hará a ustedes dos, a nuestra familia. ¿Y si, dije cuidadosamente, y si esto no destruyera nada? ¿Y si solo hiciera todo más verdadero? Me miró por primera vez en semanas. Realmente me miró. ¿Realmente lo amas? No era una acusación. Era una pregunta genuina. Sí, dije sin vacilar. Más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse. No sé si puedo aceptar esto, admitió. No sé si algún día podré mirarlos a ustedes dos y ver algo más que equivocado. Las palabras dolieron, pero al menos eran honestas. Pero, continuó, abriendo los ojos, eres mi hija, y tal vez necesito aprender que amarte significa dejarte tomar tus propias decisiones, incluso si son decisiones que no entiendo. No era aceptación. Todavía no. Pero era una grieta. Una pequeña fisura en el muro que había construido. Gracias, susurré. Se levantó, poniendo la mano en mi hombro por un breve momento. No me agradezcas todavía, dijo. Esto seguirá siendo complicado, por mucho tiempo. Volvió adentro, dejándome sola con las estrellas. Pero por primera vez en semanas, sentí algo que había olvidado cómo era. Esperanza. No sabía si mi familia algún día nos aceptaría completamente. No sabía si el amor que sentíamos sería lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos que aún vendrían. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía retroceder. Ya no podía fingir. No podía vivir ocultando quién realmente era. Porque la verdad, por más dolorosa que fuera,
Era lo único que me hacía sentir viva. 3 meses pasaron desde aquella noche. 3 meses desde que elegí mi felicidad. Desde que dije sí a la verdad y no a la mentira que me sofocaba. La vida cambió. Claro que cambió. No de forma dramática, no como lo muestran las películas, sino de forma real, con sus imperfecciones y pequeñas victorias. Seguí viviendo en mi apartamento del 6º piso. Aquellos 6 tramos de escalera que antes representaban el peso de mi mentira, ahora eran solo escaleras. Es curioso cómo un símbolo puede perder su poder cuando dejas de huir. Él venía a visitarme 3, 4 veces por semana. Al principio, todavía miraba por la mirilla antes de abrir la puerta, verificando que no hubiera nadie en el pasillo. Las viejas costumbres tardan en morir. Pero después de algunas semanas, algo cambió. Una tarde, estábamos bajando las escaleras juntos para buscar comida, y me di cuenta de que no estaba calculando cada movimiento. No estaba midiendo la distancia entre nuestros cuerpos. No estaba ensayando explicaciones por si nos encontrábamos con algún conocido. Nuestros hombros se tocaron naturalmente mientras bajábamos, y yo no me alejé. Fue un momento pequeño, insignificante para cualquier persona. Pero para mí fue gigantesco. Porque por primera vez en mi vida no estaba escondiéndome, no estaba actuando heterosexualidad. Estaba simplemente siendo. Cuando llegamos a la acera, tomó mi mano. Por 2, quizás 3 segundos, una señora pasó junto a nosotros, miró, y siguió caminando como si nada hubiera pasado. El cielo no se derrumbó. El mundo no se acabó. La vida simplemente continuó. Me reí alto, ahí en la acera, sosteniendo su mano por algunos segundos más antes de soltarla. Él me miró confundido, pero sonriendo. ¿Qué pasa? Nada, respondí. Todo. Las cosas con mi familia eran más complicadas. La realidad rara vez entrega finales perfectos. Mi padre todavía no me hablaba. 2 semanas después de aquella noche, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre necesita tiempo. Tiempo. Como si el tiempo curara el prejuicio. Como si la espera transformara el rechazo en aceptación. Pero mi hermana menor me llamó una semana después de la revelación. Lloró al teléfono durante 5 minutos antes de poder hablar. No sabía que estaba sufriendo tanto, dijo entre sollozos. Perdóname. Perdóname por nunca haber preguntado, por nunca haberme dado cuenta. No tenías cómo saberlo, respondí, la voz también entrecortada. Lo escondí muy bien. Pero debí haberme dado cuenta. Eres mi hermano. Conversamos durante 2 horas. Ella me contó que tenía una amiga lesbiana en la universidad, que nunca había entendido muy bien estas cosas, pero que ahora tenía sentido. Ahora entendía que no se trataba de entender, se trataba de amar. ¿Puedo conocerlo?, preguntó, casi al final de la llamada. ¿A tu novio? Novio. La palabra sonó extraña, luego natural, luego perfecta. Puedes, dije, cuando quieras. Se encontraron 2 semanas después, en un café pequeño en el centro de la ciudad. Estaba nervioso como nunca, las manos sudando, el corazón disparado. Pero mi hermana llegó, nos abrazó y pidió un capuchino como si aquello fuera lo más normal del mundo. Porque lo era. Siempre debió haberlo sido. Conversamos sobre trabajo, sobre la universidad de ella, sobre una película que había visto. Cosas normales, mundanas, maravillosamente comunes. Cuando estábamos saliendo, me abrazó fuerte y susurró en mi oído. Pareces feliz, de verdad feliz. Nunca te había visto así. Aquellas palabras me acompañaron durante días, porque tenía razón. Nunca había sido realmente feliz antes. Había sido funcional, había sido aceptable, había sido aprobado. ¿Pero feliz? Nunca. Mi madre fue más difícil. Ella oscilaba entre la aceptación y la negación, entre abrazos vacilantes y silencios demasiado largos. Un día apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba solo, corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. ¿Puedo entrar?, preguntó, la voz pequeña. Preparé café. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, el vapor subiendo de las tazas entre nosotros como una barrera invisible. Tu padre no va a cambiar de opinión, dijo finalmente.
Necesitas saber eso. Asentí. Ya lo sabía. Pero yo. Hizo una pausa, los ojos llorosos. Yo no quiero perder a mi hijo. Ya perdí mucho tiempo sin conocerte realmente. No quiero perder más. No dijo que aceptaba completamente. No dijo que entendía. No fingió que todo estaba bien. Pero dijo, te amo, y voy a intentarlo. Todos los días voy a intentarlo. Y aquello fue suficiente. Porque el amor no es perfección. El amor es esfuerzo. Es elegir seguir intentando incluso cuando es difícil. Incluso cuando tus creencias son desafiadas. Incluso cuando el camino no es claro. Lloramos juntos ahí, en mi cocina. Y algo se curó. No todo, pero algo. 3 meses después de aquella noche estaba en otro lugar. No geográficamente. Todavía vivía en el mismo apartamento. Todavía daba clases en la misma escuela. Todavía subía los mismos 6 tramos de escalera. Pero internamente, era otra persona. Había dejado de calcular cada palabra antes de hablar. Había dejado de medir la masculinidad de mi risa. Había dejado de monitorear dónde se posaban mis ojos, cómo cruzaba las piernas, qué pronombres usaba al hablar de relaciones pasadas. Había dejado de vivir con miedo a ser descubierto, porque ya no había nada que descubrir. Estaba descubierto, expuesto, vulnerable y vivo. Más vivo que nunca. Él estaba cocinando en mi apartamento una noche cuando tuve esta revelación. Observé sus movimientos naturales por la cocina, la forma en que movía la salsa tarareando bajito, cómo sonreía cuando me pillaba mirándolo. «¿Sabes que te amo, verdad?», dije de repente. Se dio la vuelta, la cuchara todavía en la mano, sorprendido por la declaración sin contexto. «Lo sé», respondió, aquella sonrisa que siempre me desarma. «Pero es bueno escucharlo de todos modos». Yo solía tener tanto miedo de ser visto, continué, levantándome y caminando hacia él. De que alguien me mirara y lo supiera. Como si ser gay fuera una enfermedad contagiosa, algo que manchaba solo por existir. Él dejó la cuchara a un lado, me dio su total atención. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Ahora me niego a esconderme. Me niego a disminuir quién soy para encajar en la comodidad de otras personas. Porque esconderse no es vivir. Es solo sobrevivir. Y me cansé de solo sobrevivir. Él me atrajo hacia un abrazo, y nos quedamos allí, en medio de mi cocina, mientras la salsa hervía en la estufa y el futuro se desplegaba frente a nosotros. No era perfecto. Mi padre todavía no me hablaba. Algunos colegas de trabajo actuaban diferente después de que la noticia se difundió. Porque siempre se difunde. Siempre. Algunos vecinos evitaban mi mirada en el elevador. Pero yo había elegido la autenticidad. Y la autenticidad tiene un precio. Siempre lo tiene. La diferencia es que ahora yo sabía que valía la pena pagar ese precio. Porque la alternativa, vivir una mentira, interpretar una versión aceptable de mí mismo, sofocar quién realmente era, esa alternativa tenía un precio mucho mayor. Y yo ya había pagado ese precio por demasiado tiempo. Así que aquí estoy, 3 meses después de elegir la verdad. Todavía imperfecto. Todavía navegando consecuencias. Todavía aprendiendo a existir sin máscaras. Pero también más completo de lo que jamás fui. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás viviendo una vida que no es tuya, interpretando una versión aceptable de quién eres mientras sofocas tu verdad. No voy a decir que es fácil. Sería mentira. No voy a decir que todos van a aceptar. Porque no todos lo harán. No voy a decir que no habrá consecuencias. Porque las habrá. Pero sí voy a decir esto. La autenticidad importa. Tu verdad importa. Tú importas. Y vivir escondido no es vivir. Es solo existir en los espacios entre quién eres y quién fingen que eres. Y esos espacios son fríos. Son solitarios. Son asfixiantes. Tú mereces más que eso. Mereces ser visto. Completamente. Sin ediciones. Sin actuaciones. Sin máscaras. El amor no siempre es fácil. La verdad no siempre es conveniente. La autenticidad no siempre es cómoda. Pero esconderse no es vivir. Y tú mereces vivir. Necesitaba contar esta historia. Necesitaba que alguien lo supiera. Y ahora tú lo sabes. Si resonó contigo,
Si tú también tienes tu propio camino de autenticidad, comparte en los comentarios. Porque tu historia también importa. Tu verdad también merece ser escuchada. Y tal vez, juntos, podamos crear un mundo donde nadie necesite subir 6 pisos de escaleras cargando el peso de una mentira. Donde el amor sea solo amor. Donde la verdad sea solo verdad. Donde vivir sea, finalmente, solo vivir.